Hebreos capítulo 12, verso 1 y 2. Acá también, eso, Oscarito está atento, muy bien. Listo, ¿lo tenemos? ¿Estamos juntos en la lectura? Listo, dice la palabra del Señor. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, dice, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijémonos la mirada, dice, en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. El título de esta mañana del sermón de hoy es Superando obstáculos. Y le quiero preguntar algo, ¿no? ¿Alguna vez usted ha estado en una carrera? ¿Ha participado o ha ido a ver una carrera? Yo creo que en algún momento hemos visto al menos una carrera si no hemos participado, ¿no? Pero hace algunas semanas pude ver un poco de la competencia de esto del ciclismo. Ahora que Richard Carapaz es famoso, me intereso yo también por el ciclismo, ¿no? Así como un montón de gente que se hizo aficionada al ciclismo, que antes ni le parábamos asunto. Pero ahora que Richard Carapaz, un exponente ecuatoriano, nos saca la cara por nosotros los ecuatorianos, empecé a ver también un poco de estas competencias y estaba mirando, ¿no? Estas competencias de los Juegos Panamericanos, donde Richard Carapaz y Jonathan Narváez estaban compitiendo. Y mientras iban en la carrera, las cosas se les complican, porque en una vuelta Richard Carapaz resbala y se cae, ¿no? Pero sin pensarlo dos veces, Richard se levanta, toma su bicicleta y siguió, ¿no? Y llegó hasta el final de la meta. Al final lograron hacer lo que querían, que no ha sido que Richard gane, sino que en este caso Narváez sea el ganador. Entonces Richard hace todo su esfuerzo, se levantó y al final solo era un gregario de Jonathan Narváez, ¿no? La gente, como ya conoce que Richard es el que compite siempre para ganar, todos al final se mira como todos van siguiéndole a Richard pensando que él iba a hacer el último esfuerzo para llegar a la meta, y mientras todos estaban descuidados, Jonathan Narváez coge por el otro lado y les gana, ¿no? Pero lo que más me llamó la atención es que en medio de esas carreras, y no solo la de ciclismo, sino en todas las carreras o competencias que nosotros miramos, nunca faltan los obstáculos, nunca faltan las cosas que pueden suceder que no estaban planeadas. Nunca faltan aquellas cosas que no se pensaban que podían suscitarse, pero que se dieron, ¿no? Lo mismo sucedió hace algunos años con la marchista ecuatoriana, que pensábamos que iba a ser la que nos diera un oro, ¿no? Y al final sufrió de insolación, si no estoy equivocado, y terminó, ni siquiera pudo terminar la carrera por ese obstáculo. Exactamente así es como Hebreos describe que es la vida cristiana, como una carrera en la que enfrentamos diferentes dificultades, obstáculos, problemas, circunstancias que van a querer detenernos para que no consigamos cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas, o con el propósito que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. El pasaje de Hebreos en el capítulo 12, en el verso 1, dice lo siguiente: por tanto, dice, ya que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Esto hace referencia a los que estuvieron antes de nosotros y que nos han dado un testimonio de fe. Hace referencia específicamente al capítulo 11 del mismo libro de Hebreos. Y por eso nos dice, por tanto, ¿no? Estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Aquellos testigos que caminaron, y no fue fácil, que avanzaron con la misericordia de Dios, pero también tuvieron que pasar por diferentes dificultades para llegar al final de la meta. Pero que por permanecer firmes en medio de la carrera hasta el final pudieron ver las grandes cosas que Dios hizo a través de su fe. Y eso nosotros tenemos en Hebreos, tenemos el ejemplo de esta gran nube de testigos, y está en Hebreos 1.7, por ejemplo, ¿no? Hebreos 11.7, perdón. Hebreos 11.7, por ejemplo, dice, por la fe Noé, advertido, dice, sobre cosas que no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe.
De alguna manera todos hemos escuchado la historia de Noé, ¿no? Un hombre que parecía loco construyendo un arca donde no había una gota de agua. Pero Hebreos 11:7 nos dice, por la fe él logró construir el arca y por la fe ellos se salvaron. Luego Hebreos 11:8 también nos da el ejemplo de Abraham. Dice, por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Y si nosotros continuamos la historia nos muestra que aun cuando Abraham no pudo ver todo lo que Dios le había prometido, cada una de las promesas que Dios le hizo a Abraham se cumplieron. En sus hijos, en sus descendientes, en el pueblo de Israel. Hebreos 11:31 dice, por la fe la prostituta Rahab, o Rahab en otras versiones, no murió, dice, junto con los desobedientes, hablando del pueblo de Jericó, pues había recibido en paz a los espías, es decir, ayudó a aquellos espías que fueron a ver la tierra. Y Rahab no murió, y más bien Rahab termina siendo parte de la genealogía de Cristo. Es increíble cómo una prostituta que estaba designada a morir en Jericó termina por su fe siendo parte de la genealogía del Señor, siendo parte de la familia del Señor. Una tatarabuela de Jesús, ¿no? Por la fe. Entonces el pasaje 12:1 nos está diciendo, así hubo un montón de gente antes de ustedes que pasaron también por dificultades muy grandes. Porque no es fácil dejar la tierra de uno e irse a una tierra que no sabemos dónde es, como Abraham. Porque no es fácil empezar a construir un arca cuando no hay una gota de lluvia. Porque no es fácil darle la espalda a tu pueblo cuando sabes que si te descubren tal vez te pueden matar. Pero fue la fe la que hizo que estas grandes dificultades no sean nada en relación a lo que Dios estaba ofreciendo. Entonces esta gran nube de testigos es un ejemplo para nosotros de personas que permanecieron fieles a Dios a pesar de las dificultades que tuvieron que vivir. Por eso usted debe saber que nosotros no luchamos solos, ni somos los primeros en afrontar dificultades cuando caminamos con el Señor. Lo que Hebreos nos está diciendo es que hubo también otros que estuvieron antes que nosotros, y lo bonito de esto es que nos muestra que ellos ganaron, que ellos también llegaron a la meta por su fidelidad a Dios y que Dios cumplió sus promesas. Entonces es un testimonio que nos anima a correr, pero a correr pensando en ganar, no a correr pensando en perder. El apóstol Pablo también decía, no, uno tiene que correr para ganar, no tiene que dar golpes al aire, decía, ¿no? Haciendo referencia a los deportes que se hacían en Grecia. Entonces, yo quiero que recuerde algo muy importante, ¿no? La fe me ayuda a perseverar en cualquier circunstancia que tenga que enfrentar en la vida. Le repito para que no se lo olvide, ¿no? La fe me ayuda a perseverar en cualquier circunstancia que aparezca en mi vida. Pero aquí viene la cuestión, ¿no? Podríamos decir nosotros, pero eso no es fácil. Pero no es fácil siempre tener fe. Y aquí viene la cuestión. ¿No cree usted que el Dios, ¿no? El mismo Dios que caminó con Abraham, el mismo Dios que caminó con Noé, el mismo Dios que caminó con Rahab y que cumplió sus promesas con cada uno de ellos, también va a cumplir las promesas que nos ha dado a nosotros a través de Jesús? ¿No cree usted que es ese mismo el Dios que camina también con nosotros? ¿O será otro el Dios que camina hoy con nosotros? Es el mismo. El mismo que estuvo ayer con el pueblo de Israel está aquí también con nosotros. Jesús lo dijo, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces en Dios hay una promesa de vida plena, abundante y eterna. Que sí, que a veces nos cuesta tener fe, pero a eso nosotros somos llamados, a perseverar en medio de las dificultades. Porque el Dios que caminó con Abraham es el mismo Dios que camina con usted. Porque el Dios que caminó con Rahab y le prometió que no le iba a quitar su vida, sino que iba a salvar también a su familia, es el mismo Dios que está con usted cuando las cosas se complican. Es el mismo Dios que estuvo con Noé cuando la gente se burlaba de él mientras estaba construyendo un arca. Es el mismo Dios. Entonces, lo que Hebreos nos está diciendo es que somos llamados a perseverar en Él, a resistir las pruebas que pueden llegar a nuestra vida, a no desmayar, a seguir adelante a pesar de lo que pueda suceder. Y quiero darle algunas ideas de cómo podemos hacer,
¿no?, en nuestra vida para perseverar y para no decaer en el camino. Hebreos 12 nos dice lo siguiente: por tanto también nosotros, estando rodeados de una multitud tan grande de testigos, dice, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Lo primero que puedo decirle en esta mañana, para que usted pueda perseverar y pueda persistir y pueda resistir las cosas que puedan venir en la vida, es que necesitamos, según Hebreos, sacar lo que nos estorba de nuestra vida. Y Hebreos inicia con algo, dice, con el lastre que está ahí. Y me gusta la versión NTV porque dice con todo peso, ¿no?, que está ahí también. Y hace referencia al peso diferente del pecado, en especial con el pecado, pero dice, quítese en esa carga, quítese en el peso que están llevando que nos impide correr. Y eso nos hace referencia a que hay cargas que nosotros no deberíamos llevar y que nos están estorbando en el camino que debemos llevar para llegar a la meta. Y que no nos ayudan en nada. Aun cuando una carga es pequeña, si la sostenemos demasiado tiempo, esa carga llega a hacernos daño, ¿no?, aun cuando sea pequeña, aun cuando sea minúscula. Si yo estuviese, por ejemplo, aquí mismo, ¿no?, sosteniendo esta Biblia ahí, toda la prédica, por más que es liviana mi Biblia, porque es pequeñita, me va a cansar la mano estar así, ¿no?, todo el tiempo. Y ahora imagínense con algo más pesado, ¿no? Le vamos a aguantar un poquito. Ahorita mismo ya me está doliendo el brazo ya, ¿no? Nos va a cansar, aun cuando la carga sea muy pequeña, nos va a llegar a cansar y a desgastar, y ese desgaste no es algo que nos ayuda a persistir, porque cuando nos sentimos cansados, desgastados, es cuando nos dejamos llevar por nuestras emociones, por ejemplo, y reaccionamos mal. No sé si le ha pasado en algún momento que usted no sabe qué le pasa, entonces está emocionalmente con algo en su cabeza que no le deja estar bien, y cualquier cosa que otra persona le diga es algo para pelearse, es algo para reaccionar mal. Porque no estamos bien, porque estamos llevando una carga que no deberíamos llevar. El otro día, para que no les cuenten otros y que escuchen de mí, el otro día íbamos con la Clarita al local que nosotros tenemos acá abajito, ¿no? Y nosotros íbamos caminando así bien nomás con ella, llegando todo tranquilo, ¿no? Orando, Diosito, bendícenos en este día, ojalá no pase nada. Y luego al lado de nosotros pasó, ¿no?, un señor que en algún momento de la vida yo le vi, era un chofer o controlador de una de las San Gabriel. No es por hacerle quedar mal a la San Gabriel, hermano Antonio, ¿no? Pero él pasó nomás así, directo, estaba con una mochila y nosotros caminando hacia el local, ¿no? Cuando empezó nomás, ahora sí, le dijo otro que venía por ahí, ahora sí está sin un palo, ¿no? Ahora sí vas a ver. Y yo dije, ha de ser broma, ¿no? Porque a veces así se encuentran unos amigos y medios, así de manera grosera, así se tratan y luego se abrazan, ¿no? Pero no, empezó, el otro se saltó la mochila y le empujó ahí, luego se fueron a media calle y empezó una pelea, pero de esas que uno a veces solo ve en la UFC nomás. Parece, o sea, increíble cómo el hombre alzaba el pie, o sea, y daba los golpes, ¿no? Y yo no sabía qué hacer porque como estaba con la Clarita decía, ¿qué hago? No, le dejo ahí y les digo, sepárense. Entonces abrí el local y le meto a la Clarita, digo, voy a meterle para ver si en algo se puede ayudar, ¿no? Hasta eso ya el otro lo tenía en el suelo y ya le estaba haciendo pedir perdón porque le dijo, ahora sí, no, la otra vez estabas con un palo y ahora sí te agarro solito. Y le era pegando. Hasta que alguien salió del mercado y gracias a Dios le dijo, ya despojaron su ira, ahora sí, se parecen, no vayan a hacer algo más grave, ¿no? Eso sucede cuando nosotros estamos llevando una carga que no deberíamos llevar. No sé qué pasó en la vida de aquellas personas, pero tenían una carga emocional que no deberían estar llevando. Un resentimiento que seguramente nunca se fue de la cabeza de uno de los dos que estaban peleando y que les llevó a actuar de esa manera. Qué vergüenza. Ojalá no me encuentren a mí nunca peleando así en la calle, pero es una carga, ¿no?, que nos lleva a actuar de esa manera. Uno sin carga no llega a ese punto. Una vez a mí me sucedió, igual en una San Gabriel, no sé qué tiene que ver la San Gabriel, pero me pasó en la San Gabriel y estábamos en Ibarra, me acuerdo, ahí esperando que acelere, ¿no?, que ya salga. Y pues la San Gabriel lastimosamente tiene esta fama de que no sale breve, ¿no? Entonces no salía breve. Y
Y luego un señor empezó, no, ¿cómo se van a hacer? Apuren, no, apuren ya. Bueno, no, yo vi que salió el controlador y medio enojado le quedó viendo, así como diciendo, ya vamos a salir. Luego otra vez, ¿no? Que ya apuren. Tanto así que un montón de gente empezó como a golpearnos, a decir ya apuren. Y yo también estaba ya atrasándome, pues entonces yo también ya me estaba uniendo al ya apuren, ¿no? Entonces yo que ya iba a hacer ya apuren, el de adelante me ganó y golpeó, ¿no? Ya pues apuren. El señor controlador lo agarró de la camisa y lo sacó afuera y ahí afuera se pelearon, ¿no? Dije, Diosito de la que me salvé, porque si yo le ganaba al otro, capaz que el controlador me sacaba a mí y abajo acababa conmigo, ¿no? Porque no es que uno sea que listo para pelear, ¿no? Capaz que hubiese corrido más bien. Entonces, la carga que nosotros llevamos muchas veces en el corazón y en la vida nos lleva a nosotros a tener un peso que no deberíamos llevar. Y Hebreos dice, desháganse de ese peso extra que están llevando, que no nos ayuda a avanzar en esta carrera que Dios tiene para nosotros. Mateo 11:28 dice Jesús, ¿no? Vengan, dice Jesús, los que están cansados y los que están cargados, y yo les voy a hacer descansar. Dice, y lleven mi yugo, dice, ¿no? Y yo voy a llevar el suyo. Y lleven mi yugo, dice, y sean como soy yo. Como es Jesús, dice, soy manso, apacible. Lo que Jesús nos dice aquí, o lo que deberíamos nosotros hacer, es intercambiar nuestra carga con la de Jesús. Cambiar nuestros resentimientos, nuestra sed de venganza, a veces estamos amargados por algo, tenemos una mala relación con alguien, no hemos perdonado a alguna persona por A o B circunstancia que nos han hecho. Jesús nos dice, vengan los que están cansados, porque estar cargado es un cansancio, nos va desgastando, no nos ayuda a estar bien. Yo le aseguro que si usted mantiene el resentimiento con otra persona, se va a ir desgastando en su vida y no le va a ayudar a estar bien. Y Jesús dice, vengan los que están cargados e intercambiemos, ustedes tomen mi carga y yo voy a llevar la suya. Ahora, ¿cuál es la carga de Jesús? Primero, la carga de Jesús es ligera. Eso es lo que dice Mateo, ¿no? Tomen mi carga que es liviana, que es ligera. ¿Cuál es la carga de Jesús? Obedecer al Padre y ser mansos, humildes de corazón. Ahora, la cuestión es que obedecer al Padre es muy costoso, aun cuando la carga es muy ligera. Es muy costoso. ¿Sabe por qué es costoso? Porque nos pide a nosotros algo que a veces nos cuesta. ¿Qué nos cuesta a nosotros? ¿Sabe qué nos pide? Nos pide matar nuestro egoísmo. Nos pide matar nuestros deseos que muchas veces no son buenos. Nos pide matar nuestro orgullo. Pero eso, aunque es costoso, hace que nuestra vida sea más ligera. Hace que nuestra vida sea más libre y hace que nuestra vida sea más alegre. Cuando nosotros intercambiamos la carga con Jesús, ahí es cuando entendemos que Dios nos sostiene y que no necesitamos cobrar venganza o ir cargando cosas pesadas que no deberíamos llevar, porque es Dios quien nos sostiene. Y si otra persona me hace daño y me hace mal, yo puedo decir, Dios me sostiene y Él se va a encargar de eso que me está haciendo sentir mal. Es como lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 12, ¿no? No se vengan ustedes, dice, porque el Señor ha dicho, mía es la venganza. Más bien, dice, ustedes hagan el bien y venzan el mal haciendo el bien. Entonces, cuando usted intercambia su carga, Dios le sostiene. Y quizá usted ya ha hecho ese proceso de decir, Señor, aquí están mis cargas, aquí está lo que no me está ayudando a caminar contigo, aquí está. Pero lo que le quiero animar es que usted haga esto como un proceso de toda su vida, porque usted no sabe cuándo va a venir un peso extra que no le va a ayudar a avanzar en la carrera que tenemos de esta vida cristiana. Porque uno puede estar muy bien el día de hoy, pero el día de mañana viene alguien, ¿no? Y nos genera un peso encima por algo que hace o por algo que no hace, porque por cualquiera de esas dos razones podemos nosotros llegar a tener un peso encima. Hay gente que esperaba mucho de su esposo, de su esposa o de sus padres, y esa expectativa ha hecho que tengan un peso extra de por qué no tuvieron los padres que ellos anhelaron, o de por qué mi esposo o mi esposa no es como yo quiero. Es un peso extra que usted no debe llevar. El peso extra de muchas veces tratar de cambiar a las personas, que no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es dar testimonio de aquel que vive y de una fe que es inquebrantable en medio de las circunstancias. Y esa fe un día va a cambiar la vida de la persona que está a nuestro lado.
Pero nosotros muchas veces llevamos la carga de querer cambiar a la otra persona, cuando no es nuestra labor. Nuestra labor es ser testigos, como aquella nube de testigos que estuvieron antes de nosotros y que nos mostraron fidelidad a Dios. Entonces, hay que sacar eso que no estorba. Perdón, eso que nos estorba en la vida. Y seguramente usted sabe lo que le está estorbando. Y correr así, le aseguro, es más cansado. Ir por la vida así no le va a ayudar a tener esa vida abundante que Dios ha prometido. La salvación que nosotros tenemos es por gracia, por aceptar a Jesús por fe. Pero si usted quiere tener una vida abundante desde este tiempo y no solo en el tiempo venidero, usted necesita intercambiar la carga con Jesús para que pueda usted llevar esa carga ligera que le hace libre, que le hace feliz, que le hace alegre y que le hace vivir más ligero. Entonces necesitamos cambiar. La segunda cosa que nos dice aquí el texto es que hay que sacar también no solo el lastre o el peso que nos está estorbando, sino también el pecado. Y eso es lo que dice el libro de Romanos, ¿no? El libro de Hebreos, perdón. Dice, especialmente, dice Hebreos, el pecado, ¿no? Saquen, dice, el lastre que está estorbándoles, pero especialmente, dice Hebreos, dice, en especial del pecado, dice, que nos asedia y corramos con perseverancia. El pecado. Una de las cosas que usted debe entender es que el pecado siempre va a frenar el plan de Dios, o quiere frenar el plan de Dios en nuestras vidas. Desde el Edén el plan de Dios era maravilloso para el ser humano. Les dijo, no, esto es suyo. Vayan y trabájenlo y administrenlo. Desde el Edén, Dios quería algo maravilloso para el ser humano, pero el ser humano decide desobedecer a Dios y las cosas empiezan a cambiar para mal, para la vida en este caso de Adán y Eva, que fueron los primeros humanos. Ya la tierra no producía tan fácilmente como lo hacía antes. Las cosas empezaron a complicar porque tenían ahora que matar para poder vestirse, porque tenían que vestirse de los animales. Antes de eso no sabían lo que era matar un animal. Y muchas otras cosas cambiaron. Lo mismo le pasó al pueblo de Israel. Dios les prometió grandes cosas a través de lo que le dijo a Abraham. Y ellos llegaron a la tierra prometida. Pero ¿qué sucedió en la tierra prometida? Pensaron que en los otros dioses ajenos, paganos, iban a encontrar la plenitud, pero no fue así. Fueron desobedientes a Dios, no encontraron nada. Usted tiene que entender algo, el pecado ofrece grandezas, pero lo único que trae son tristezas. El pecado le va a ofrecer grandes cosas, pero cuando uno se deja llevar por el pecado, vive las peores cosas en la vida. Y por eso Hebreos nos dice, ustedes despójense en especial del pecado que está al asedio, porque todos los días somos tentados. Nos ofrece grandes cosas, nos ofrece maravillas, pero no es lo que parece, es un espejismo. Y cuando nos damos cuenta, a veces es demasiado tarde. Entonces usted necesita entender que estas cosas no nos ayudan a correr bien, no nos ayudan a ir y avanzar en la carrera que Dios tiene por delante a nosotros. Cuando nosotros sacamos esas cosas de nuestra vida es como correr con una bicicleta de esas de veras, ¿no? El otro día hace un poco, ya de ser un año creo, desde que salíamos a ciclear con estos muchachos, con el Oscarito, con la Nati, con el Isaac, ¿no? Y un día el hermano Guido, me acuerdo que no pudo ir y nos faltaba una bicicleta, ¿no? Y le digo, hermano Guido, préstenos la bicicleta. Y yo tengo la bicicleta que es mía, que es puro metal, ¿no? Y cuando intercambiamos de bicicleta, o sea, cuando ese día yo pude manejar la bicicleta del hermano Guido, me hubieran visto como carapaz, ¿no? Como la bicicleta ha sido más liviana, se ha podido subir más rápido las cuestas, porque con la mía yo era así sacado el sucio ya. Y en cambio con la bicicleta del hermano Guido, pasaba con esa bicicleta, ¿no? Hasta que le vimos a la novia de mi amigo que había venido a visitarnos, que estaba sin avanzar porque yo le di mi bicicleta. Y de ahí digo, ay, no, le digo, parece que nos va a tocar cambiar. Entonces intercambiamos, le di a ella ahora mi bicicleta. No, ahora ella en cambio pasaba en la bicicleta y yo atrás era sacándome el sucio porque esa bicicleta es pesadísima la que tengo yo, ¿no? Hebreos nos está diciendo lo mismo, con peso extra nunca vamos a avanzar en esta carrera que Dios tiene para nuestras vidas. Nos está frenando para lo que Dios quiere hacer. Debe ser muy feo
llegar al cielo y que el Señor nos muestre y diga, esto pudo ser lo que hubieses logrado si hubieses dejado ese peso extra que estabas llevando en tu vida y no lo lograste. Qué feo debe ser, ¿no? Que Dios nos muestre ahí en una pantalla nuestra vida y nos diga, esto es lo que pudo ser, pero esto es lo que viviste. Y ver en la vida un montón de cosas que pudieron ser si tan solo hubiésemos creído en Dios y hubiésemos confiado en que Él nunca nos abandona y siempre iba a ser fiel en medio de cualquier cosa. Y por eso nos despojamos de aquello que no estaba bien, especialmente del pecado. Entonces el plan de Dios es que nosotros dejemos estas cosas para que podamos ir por esta carrera, que ya tiene sus complicaciones, pero que se complica más cuando nosotros no soltamos estas cosas pesadas que están en nuestra vida, especialmente el pecado. Si usted no ha dejado su pecado, es muy difícil que pueda llegar a la meta. Es muy difícil que pueda llegar al final de esta carrera, porque necesitamos dejar lo que no le agrada a Dios. Necesitamos dejar de errar en el blanco, como es lo que dice la palabra, ¿no? Si usted no deja el pecado, es como ir en una bicicleta sin cadena, no va a llegar nunca, ¿no? Aparte de eso, va a tener que empujar la bicicleta porque le está estorbando, es un peso extra. Entonces necesitamos nosotros esto, ¿no? Sacar lo que estorba de nuestra vida. Y segundo, lo que dice el texto bíblico es, no solo debemos sacar lo que nos estorba, sino, verso 2 dice, fijemos nuestra mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo, dice que le esperaba, soportó la cruz menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hebreos nos dice que hay un ejemplo al que nosotros debemos seguir, que es el de Cristo. Cristo dice que miró más adelante, miró el gozo que le esperaba y por el gozo que le esperaba fue el autor y perfeccionador de nuestra fe, porque en Él podemos nosotros también llegar al final del camino. A veces es difícil permanecer en pie, a veces nos desanimamos, a veces las adversidades son tan complicadas que nos llegan a hacer tirar la toalla y no querer avanzar más. ¿Sabe lo que nos dice Hebreos? Es que Jesús afrontó lo peor. Y si leemos los evangelios, en verdad afrontó lo peor. Sufrió mucho dolor físico cuando le azotaron, sufrió mucho dolor cuando le crucificaron, sufrió mucho agonizando en una cruz. Si a veces a uno estar parado le cansa, imagínese estar colgado en una cruz, dejando que tu sangre chorree y no poder hacer, bueno, él podía hacer mucho, pero no hacer nada. No solo dolor físico, también una humillación pública. A Jesús le sacaron su ropa y le humillaron públicamente, casi semidesnudo pasó por frente de toda la gente. Y no solo eso, sino también que le empezaron a humillar diciendo, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de la cruz? ¿No dijiste que eres el Cristo? ¿Por qué sigues ahí colgado? Y pasó una humillación pública, y no solo eso, vergüenza también, burla de la gente. Todo esto porque le ama. Y nadie le va a amar como Jesús ama. Todo esto porque es el autor y perfeccionador de nuestra fe, para que nosotros podamos descansar en Él y fijar nuestra mirada en Él. Que cuando las cosas se pongan difíciles, nosotros podamos mirar a la cruz y podamos decir, Jesús lo hizo por amor, por mí. Él logró ver en el futuro algo glorioso y esperando eso glorioso, dijo, yo voy a soportar en este tiempo la humillación, la vergüenza, porque hay algo grande de parte de Dios para mi vida. Y eso es lo que Hebreos nos llama a nosotros, a que no pensemos solo en este momento, en este instante, sino en lo glorioso que va a ser el día de mañana en Cristo Jesús, en aquella eternidad con Cristo que no tiene ni siquiera explicación, ni nos cabe en la imaginación. Calles de oro, mar de cristal, dice la Biblia, es algo indescriptible. Aquí los políticos ni siquiera nos dan buenas calles,
No, ni siquiera nos tapan los baches. Allá dice el Señor, van a ser calles de oro, mar de cristal. Es algo indescriptible. Y el Señor dice, soportó todo porque vio lo que venía en el futuro. Y nosotros también deberíamos caminar en fe, fijados nuestra mirada en Cristo Jesús, sabiendo que de Dios viene todo lo bueno, porque toda dádiva y don perfecto vienen de lo alto, dice la palabra. Entonces debemos fijar nuestra mirada en lo que viene de parte de Dios, que ya está aquí, pero que también va a estar con nosotros en el futuro. Jesús afrontó lo peor y por eso nuestra mirada debe estar en Él, en el que afrontó y en el que lo logró. Jesús es nuestro campeón. Y porque Él es nuestro campeón, nosotros también somos más que vencedores en Cristo Jesús. Porque Él se pone en nuestro lugar y lucha nuestras peleas. Porque Él se pone en nuestro lugar y nos intercambia las cargas que no debemos llevar. Él es nuestro campeón. Me acordé de eso cuando estaba aquí un gringuito que era nuestro hermano gringo y un día íbamos apurados, ¿no? Como siempre, mi familia es media atrasada, ¿no? Y me toca estarles apurando y ese día íbamos atrasados y iba en la camioneta de mis papás y nos metí y no me di cuenta, ¿no? Y estaba en esa parte de Espejo, más allá de Otavalo, donde hay 6 vías y yo estaba en la vía principal y me dicen, párate por aquí nomás para cargar gasolina y comprar los almuerzos, ¿no? Comprar unas fritadas que se ven a ver por ahí que son buenísimas. Y yo vi por el retrovisor y no había nada, entonces venía un camión pero a lo lejos, ¿no? Entonces yo pasé y me metí a la gasolinera, ¿no? Resulta que el del camión no ha estado viniendo tan lejos, ¿no? A mí me parecía que sí estaba lejos, pero no ha estado tan lejos. Y yo estaba en la gasolinera, ya me puse ahí donde tenía que poner gasolina. Y a lo lejos escuché un así como esas sirenas, ¿no? De la policía. Entonces digo, ¿qué será una ambulancia? Bueno, entonces el de la gasolinera me dice, no hay aquí, dese la vuelta, ¿no? Tiene que poner la gasolina al otro lado, aquí no hay gasolina. Entonces yo me fui a dar la vuelta, ¿no? Y vuelve a sonar la sirena, no, de nuevo. Y yo dije, esto sí está raro, ¿no? Y cuando le veo, ¿no? Que cuando ya me frené al lado de la gasolinera, el camión que no había visto, ¿no? Se para al lado de nosotros. Y ahí es cuando dije, aquí algo pasa, ¿no? Ha sido con nosotros el asunto, ¿no? Y se baja el señor del camión y me dice, ¿qué eres ciego? ¿Que no puedes ver? ¿Viste que casi ocasionas un accidente? Y yo entre mí no sé ni qué pasa, ¿no? Porque él ha creído que nosotros nos estamos escapando, porque él se entraba también a la gasolinera y mientras el otro, el despachador nos decía, muévase, el del camión ha creído que nosotros nos estamos corriendo de él, ¿no? Y por eso cuando logramos dar la vuelta nos cerró con el camión y se bajó. Entonces él ha creído que nos estamos escapando, pero nosotros éramos poniendo gasolina normal. Hasta que se bajó y nos dijo que eres ciego, que no puedes ver, no viste que causas un accidente, por culpa de ustedes las cosas pasan así. Entonces yo lo vi grande, ¿no? Entonces lo primero que regresé fue a verle al gringuito porque él también es grande y dije, aquí va mi campeón, ¿no? Si pasa algo, le digo, aquí lo bajamos a él para que pelee, ¿no? Era grandote él. Entonces, gracias a Dios me disculpé porque le digo, discúlpeme, yo ni me he dado cuenta de lo que usted me dice y si he tenido que... si casi ocasiona un accidente, le pido disculpas, le digo, no, yo estuve en el error. Yo creo que el hombre no pensó que me iba a disculpar, no, realmente creo que pensó que me iba a bajar a pelear y a bajar a mi campeón que estaba grande. Al final él se bajó y se le bajó la ira también cuando le respondí y dijo, ya, está bien, dijo, pero tenga cuidado para la próxima vez, ¿no? Se subió al camión y se fue, ¿no? Entonces el gringuito, que hablaba más o menos de español, me pregunta y dice, ¿y qué le dijiste? Dice, no, le dije que mi campeón va a pelear y que si es conmigo, es con él. Entonces que cualquier cosa, con él. Entonces como te vio grande, le digo, mejor se fue, ¿no? Y el gringuito se reía porque decía, sí, decía, no, yo puedo con el que me pongan enfrente, decía el gringuito, ¿no? Y no, gracias a Dios, porque no, nos hubiese pegado a los dos, era grandote el señor del camión, ¿no? O hubiese bajado un fierro y ¿qué hubiese pasado? Pero así es Jesús, ¿no? Jesús es nuestro campeón. Jesús es el que toma nuestro lugar en los momentos de dificultad y lucha nuestras batallas. Y por eso podemos descansar en Él y por eso necesitamos intercambiar nuestro peso, intercambiar las cargas que tenemos en Él. Entonces, nuestra mirada, nuestra fe no debe estar en nuestras capacidades, no debe estar en lo que yo puedo hacer, debe estar en nuestro campeón, ¿no? Nuestro campeón es Cristo.
Él ganó, Él derrotó al pecado, Él venció la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está su sepultura? Dice, tu victoria, ¿dónde está? No hay, porque Cristo es el campeón. Cristo es el que nos ha dado la victoria por medio del sacrificio en la cruz. Entonces, cuando a usted le vaya mal, cuando a usted las cosas no le salgan como esperaba, cuando en el camino las dificultades lleguen, usted tiene que volver a la cruz y recordar que ahí estuvo su campeón. ¿Y sabe qué? Hay una gran noticia, el campeón ya no está ahí. Por eso nosotros tenemos en las iglesias una cruz vacía, porque nuestro campeón no está muerto, nuestro campeón está vivo, porque venció, porque ganó. Y porque Él ganó, nosotros también vamos a ser campeones, vamos a ser también ganadores, vamos también a llegar a la meta, porque sí podemos, porque somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso Hebreos dice, puestos los ojos en Cristo, enfoquémonos en Cristo. Mateo 14, 22 al 23. Y con esto termino, como dicen los pastores cuando no quieren terminar. Así suelen decir, no, con esto terminamos y luego pagan media hora más. No, pero con esto terminamos. Mateo capítulo 4 del 22 al 23 nos narra a nosotros algo bastante increíble. Aguántenme un ratito porque no es esa la cita. Es 14, 22 al 23. Ajá, ¿qué es un numerito? No, no es 4, 22 al 23, es 14 del 22 al 23. Dice el texto bíblico, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran al barca y se le adelantaron al otro lado mientras Él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas, y al anochecer estaba allí Él solo. Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, dice, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago, y cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Dice, ¡es un fantasma!, gritaron, ¿no? Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, ¿no? Soy yo, no tengan miedo. Y aquí viene algo increíble, ¿no? Pedro le dice, si eres tú, le dice Pedro, ¿no? Mándame que yo vaya por ti sobre el agua. Si eres tú, mándame a que yo vaya por ti sobre el agua. Y Jesús le dice, ven, le dijo Jesús. Pedro baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua en dirección a Jesús. Es lo que nos dice el verso 20. Pedro bajó la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. El verso 30 dice, pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame, ¿no? Enseguida Jesús le extendió la mano y lo sujetó y lo reprendió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron al barca, dice, se calmó el viento y los que estaban en la barca estaban aterrados diciendo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. Puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y nuestro consumador de nuestra fe, yo creo firmemente que así como Pedro, si perseveramos en que a pesar de lo que venga, porque es loquísimo lo que Pedro hizo, ¿no? Estaba en el agua, ¿no? Era un gran nadador, pero pensar en voy a caminar sobre el agua fue una experiencia que vivió porque puso sus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de su fe, porque dijo, si Él puede, si Él está caminando, yo estoy seguro que si me dice que baje y camine, yo también voy a caminar. Seguimos a Jesús porque Él es nuestro campeón, porque nos hace más que vencedores. Y yo creo firmemente en que si perseveramos a pesar de lo que sea que venga, de las circunstancias adversas que podamos vivir en nuestra vida, de la falta de lluvia que le sucedió a muchos agricultores que les tenía un poco temerosos, yo creo firmemente de que si perseveramos a pesar de cualquier cosa y caminamos en la dirección correcta, que es puestos los ojos en Cristo Jesús, Dios nos va a sorprender. Y van a pasar cosas inexplicables como lo que sucedió con Pedro. Pero necesitamos dar el paso de fe. Necesitamos decir como Pedro, si tú dices que yo vaya, yo iré y yo sé que puedo. Si tú dices que me baje, me voy a bajar.
Estoy seguro que los que estaban ahí le decían: ¿qué haces, Pedro? ¿Cómo te vas a bajar? ¿Cómo te vas a bajar? Te vas a hundir, te vas a ahogar. Pero Pedro dijo: él me dijo, ven, y yo voy. Él me dijo: construye un arca, y la gente me decía que estaba loco, pero construí el arca. Él me dijo: ándate de esta tierra a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación, y lo hizo. Israel es una de las 3 potencias mundiales hasta el día de hoy, que los enemigos que están a su alrededor no han podido con el pueblo de Dios. Hasta el día de hoy, imagínense cómo la promesa sigue en pie para ese pueblo, porque lo hizo Dios con Abraham. Yo creo firmemente, y espero que usted también lo pueda creer en esta mañana, de que si perseveramos en el Señor, venga lo que venga en nuestra vida, Él nos va a sorprender. Y le va a sorprender, y usted va a lograr hacer cosas que ni siquiera pensaba hacer. Y va a ver cosas que ni siquiera pensaba ver. Porque así de maravilloso es nuestro Dios. Quiere que usted tenga esa vida abundante que vino a ofrecer. Y si caminamos con Él, vamos a encontrar esa vida abundante. Dios le va a sorprender en el camino. Amén. Amén. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar.